¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Las charlas con el buen Luis Guillermo Hernández, gran periodista que como ustedes saben se aparecen en este canal cada 15 días y por eso en esta oportunidad pues vamos a hablar de lo que ha sido este 2024. Pros, contras de lo que ha sido por supuesto el sexenio, bueno, el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, este cambio que se dio de Andrés Manuel a Claudia. En fin, varias perspectivas al respecto. Mi querido Luis Guillermo, siempre un verdadero placer estar contigo, aprender de ti. ¿Cómo estás? Mi querido Jesús, un enorme placer cerrar año, cerrar el año laboral periodístico contigo, Gracias, reflexionando con igual. tu espacio y con tu audiencia en esta oportunidad. Un placer, mi querido amigo. No, hombre, el honrado siempre soy yo. Oye, pues a ver, comenzamos este 2024 inmersos con un proceso electoral que fue intenso en muchos aspectos, muy largo, por supuesto, porque los partidos decidieron hacer preelecciones, luego intercampañas, hubo de todo, hubo un proceso inédito, pensando sobre todo en el partido, en el gobierno, en el poder, en donde vimos a 6 personas disputándose precisamente dicha candidatura. Sale ganadora la doctora Claudia Sheinbaum, y a partir de ahí comienza un periplo que más allá de esa estridencia por parte de la oposición fue mucho más fácil de lo que algunas personas hubieran pensado. Una verdadera paliza, en pocas palabras, que se vio reflejada en una mayoría vía las urnas de la Cámara de Diputados, una mayoría absoluta, una mayoría como tal en el Senado, que después se conformó también como absoluta a raíz del brinco de varios integrantes del PRD, PRI y PAN. Y ahora nos topamos con un inicio de gobierno, me quedo Luis, que ha sido de verdad frenético, un inicio de gobierno que ha sido sumamente intenso. Yo no había visto nada igual, la verdad de las cosas. Me parece que en mucho es por este proceso que hay en Morena muy claro de que Andrés Manuel cerró a tambor batiente con la reforma judicial. Me los imagino en una carrera de relevos, amigo, donde va corriendo Andrés Manuel y le da precisamente a Claudia Sheinbaum la bandera y ella sigue corriendo en el mismo ritmo para evitar que los que vienen detrás siquiera la traten de agarrarle el pie en un momento dado. ¿Cómo has sentido tú este 2024 en torno precisamente a estas dos figuras que marcaron la política mexicana y siendo Claudia Sheinbaum la primera mujer en sentarse en la silla del águila? Creo que no tengo ninguna duda de que 2024 es el año de Claudia Sheinbaum. Como recuerdas puntualmente, ella se ganó la candidatura presidencial haciendo una campaña larguísima, intensa y muy bien cuidada, que la llevó a recorrer el país, la llevó a superar estas críticas iniciales de ser la favorita del presidente López Obrador, una desconocida fuera de la Ciudad de México, y se construyó una plataforma electoral, partidista, social y política que no habíamos visto jamás en este país. Se consolidó como la gran candidata de Morena, desplazando a todos estos señoros que no dieron una, en algunos casos incluso provocando verdaderas lástimas ajenas, provocando vergüenzas ajenas, mientras que Claudia Sheinbaum avanzó firme, decidida y con un proyecto. La campaña presidencial ya formal fue apabullante. Sabíamos que iba a ganar, sabíamos que el respaldo de López Obrador era importante, pero ella construyó un andamiaje nacional muy sólido y arrasó en la elección presidencial, llevándose un histórico casi carro completo del que no teníamos ya referencias desde las eras priistas, allá por los años 80 o 90, principios de los 90, y construyó un andamiaje legislativo y estatal muy poderoso, muy sólido,
que en estos, ¿qué serán? 80 días que lleva gobernando, la han consolidado como una mandataria firme, poderosa, fuerte y absolutamente en control de todos, absolutamente todos, mi querido Jesús, los hilos del poder. No teníamos una referencia tan palpable de una presidenta, de un presidente tan poderoso desde las viejas eras de los carros completos, allá cuando México era otro. Y lo ha hecho, lo ha construido Claudia Sheinbaum, sí, guarecida bajo esa inmensa sombra, bajo esa inmensa, inmensísima sombra que se llama Andrés Manuel López Obrador, pero también construyendo su propia historia y su propia trayectoria. La hemos visto decidir, la hemos visto confrontarse, la hemos visto dar manotazos en la mesa, la hemos visto incluso renegar de quienes en algún momento intentan subírsela a las barbas y ejercer un poder que desde mi punto de vista, ya ves que me encantan siempre las metáforas, es, es un poder absoluto en términos políticos, trepidante en términos legislativos y avasallador en términos sociales. 76% de aprobación, mi querido Jesús, cuando tiene 80 días gobernando, nos habla de un fenómeno político, social, cultural que México está viviendo en estos momentos. Sí, porque, como mencionábamos, mantiene un nivel de aceptación muy alto. Y esta encuesta a la que hace referencia que presentó hace unos días en El País, es una encuesta que a mí me llama la atención por varias razones, pero una de ellas es la confianza que le tiene la gente para tratar con Donald Trump. La confianza que le tienen las personas al considerar que lo va a hacer igual o mejor que el propio Andrés Manuel López Obrador, al pensar o considerar que está preparada y que es la persona indicada. Esa es una de las cosas que me llaman mucho la atención, que la gente está convencida de que Sheinbaum va a negociar bien con Trump y va a saber hacer las cosas ante un personaje que sin duda alguna cambia completamente el paradigma, cambia completamente el escenario, no solamente para México, sino para el resto del planeta. Y hay otro punto en esta encuesta, querido Luis, con base en lo que decíamos, que tiene que ver directamente con la reforma judicial, que es sin duda alguna una de las grandes batallas que se han librado entre derecha y obradorismo, en donde comenzó con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador intentó, digámoslo así, soportar la mayor cauda política, sin la carga política. Sin embargo, esto no fue totalmente como él lo esperaba. Claudia Sheinbaum tuvo que recibir también, por supuesto, estos procesos por parte de la Suprema Corte de Justicia, estas acciones por parte de la Suprema Corte de Justicia, quienes de una u otra manera buscaron descarrilar hasta el último momento, ¿no? Lo que era la reforma judicial, incluso yendo hasta en contra de sus propios postulados, en contra de sus propias historias. La reforma judicial que representa sin duda alguna una de las grandes victorias por parte del obradorismo, por parte de la llamada cuarta transformación y que sin duda alguna cambia las reglas del juego y que también siento, no sé si piensas igual, ya en parte lo decíamos de esta intensa actividad, que Claudia Sheinbaum tiene muy claro que son 3 años los que va a contar con esta hegemonía popular, es una garantía o por lo menos es donde tiene la unidad, la segura, dice, después de esos 3 años vienen las agendas pensando en el 2030 y ya no sabes quién va a jalar para qué lado en algún momento. Entonces me parece que este punto de la reforma judicial va a marcar ese derrotero por parte de un gobierno que es bien visto por la ciudadanía, al que la ciudadanía le tiene mucha confianza, que no es fácil de verdad que la ciudadanía le tenga confianza, y es una ciudadanía mucho más politizada que en otros años. Si un éxito, y mira que he tenido bastantes en estos 80 días de gobierno, si un éxito hay que reconocerle a la presidenta
Claudia Sheinbaum, mi querido Jesús, es precisamente la reforma judicial. Esta que logró consolidarse, no tan ortodoxamente como lo hubiéramos esperado, pero pues, lograron consolidarla y ese era el objetivo, en buena medida a partir de una visión de aprovechar desde el primer minuto esta legislatura favorable, mayoritaria y leal. Y me parece que con esta embestida política legislativa que avasalló a la oposición y al viejo régimen, la presidenta logró regalarse uno de los más importantes puntos en la disputa por el país que protagonizan, que siempre han protagonizado izquierdas y derechas. Me parece que haber destruido el andamiaje mediático y de intereses que intentaba torpedear a la reforma judicial, a la reforma al poder judicial, haber destruido la estrategia de los señores y las señoras del poder fáctico, que creían que con Norma Piña a la cabeza podían impedir la transformación urgente del poder judicial y lograr aniquilar todas las narrativas mediáticas, informativas, periodísticas, incluso intelectuales que se opusieron y que intentaron por todos los medios satanizar a esta reforma. ¿Son éxitos de la presidenta? Sí, de López Obrador, por supuesto, como artífice inicial, pero sobre todo éxitos en la conducción a partir del primer minuto del gobierno de Claudia Sheinbaum. Me parece también que este éxito en términos políticos, sociales, le va a permitir llevar los próximos 2 años cruciales por un sendero que me parece el más adecuado para consolidar una estrategia electoral que le permita no perder tanto margen de maniobra en el próximo proceso electoral intermedio. Entonces creo que lo hizo muy bien, lo hizo además con una estrategia que a mí me tiene fascinado, lo tengo que reconocer, mi querido amigo, me tiene embelesado. Una estrategia de narrativa, de discurso muy suavecito, muy calmadito, muy sereno, como, como de abuela que le cuenta un cuento a su nieto en la mecedora, pero que envuelve una rudeza, que envuelve una firmeza y una fortaleza políticas sin precedentes. Ese estilo que también ya salió a relucir con Donald Trump, que ya también salió a relucir con los poderes fácticos oligárquicos como Claudio X González, que ya salió a relucir incluso con las cúpulas empresariales y hasta con los mismos liderazgos de Morena. Están definiendo a una mujer, yo no digo ya de hierro, de titanio, hermano. Sí, porque estamos ante un estilo distinto al de Andrés Manuel López Obrador, un estilo más pausado efectivamente. Incluso lo vimos hace unos días cuando se da este aquelarre, este enfrentamiento entre Adán Augusto y Ricardo Monreal, en donde aparece esta fotografía en Palacio Nacional con esta Rosicela en medio y en donde por supuesto no se les ve nada contentos a ninguno de los dos, se les ve bastante incómodos, incluso me atrevo a decir que como niños regañados, esa es la verdad de las cosas, no para ninguno de los dos ha de haber sido fácil sentarse ahí y sobre todo acatar las disposiciones que ahí se tomaron, porque pues, son dos personajes que lo sabemos, tienen su agenda como tal, son dos personajes que se incomodaron mutuamente por las decisiones de dinero que tomaron en esta discusión
y que la presidenta en todo momento minimizó este choque entre ellos. Y hay un momento en el cual, al otro día en la mañanera, la propia Sheinbaum se ríe al decir, pues ahí estaba la foto, ahí salieron en la foto y comienza a reírse. Y mucha gente comentaba, ¿no? Comentaba, es que se minimiza. No sé si es minimizar. Yo lo que creo, te soy honesto en algo. Si algo yo he notado de Sheinbaum es precisamente el tema de la risa. Un tema, la risa muchas veces lo hace de manera muy sarcástica, de manera muy puntillosa. Y esta risa, por ejemplo, cuando habla de esta fotografía, es como para dejar muy en claro quién manda en esta discusión. Para dejar muy en claro que los sentaron, que estaban ahí y que casi casi los pintó, perdón, pero como dos niños berrinchudos, como dos personas que se enojaron, hicieron su berrinche y ya, así de claro. Por supuesto, debe de existir una investigación en un tema tan serio como la corrupción. Eso es innegable, pero a final de cuentas el manejo que hace Sheinbaum va más enfocado a mantener este control de hilos que sabe que es fundamental, sobre todo teniendo a personajes que tarde que temprano no sabes si son leales o no, o son leales a su propia agenda y que te pueden incluso trastocar tu proyecto de nación, ¿no? Me encanta esto que comentas, esta suavidad con la que se conduce, esta serenidad con la que se ríe, con la que hace comentarios aparentemente inofensivos, aparentemente triviales, pero que en el fondo son verdaderos trancazos. Y yo comentaba con algunos colegas, en esta postura suavecita, y perdón si me excedo en la expresión verbal, pero esta postura suavecita de, bueno, yo opino que eso yo no lo haría, y etcétera, que cuando lo comenta, tú dices, está muy serena, está muy tranquila, pero en realidad está soltando un trancazo brutal. Mm. Recuerda simplemente la tranquilidad con la que definió a uno de los principales adversarios de la Cuarta Transformación y lo neutralizó, lo ridiculizó, lo convirtió en un payaso de las cachetadas. Ah, sí, Claudio X González, este junior tóxico, así, con una serenidad, con una paciencia, con una llaneza que al final resultó demoledora, brutal. Y entonces está construyendo un poder en el que estos hombres y mujeres que están alrededor de la Cuarta Transformación no terminan de entender y no terminan de procesar. Ella no es como López Obrador y jamás ha pretendido serlo. Ella está construyendo su propio andamiaje y su propia personalidad política, su propia forma de ejercer el poder de una manera absolutamente original y propia. Y creo que llegó el momento de que quienes están ahí alrededor se lo tomen en serio, porque van a empezar a rodar cabezas. Ya parece que empiezan ahí los ánimos a subirse con algunos que no entienden su papel en la Cuarta Transformación y que se pueden llevar una sorpresa muy definitiva el próximo año. Sí, lo vimos ahorita, por ejemplo, con la propia Laida esta semana, ¿no? En donde, como bien dices, esa frase me parece clara, y que es uno de los grandes riesgos en un momento dado de la cuarta transformación, porque me queda claro que hay gente muy honesta en Morena que de verdad cree que puede cambiar este país y está convencida y tiene la estrategia de hacerlo. Pero hay otros que lamentablemente están en Morena por una cuestión de sobrevivencia política, de interés político, de agenda netamente personal y que intentarán tarde que temprano inclinar la balanza hacia ese reciclaje del prismo todopoderoso para mantener ellos el control en esta oportunidad. Pero me parece que el punto es hacia dónde va la otra parte, esa parte en donde pertenece la doctora Claudia Sheinbaum y que tienen claro que tienen que modificar el rostro de nuestro país y que tienen todos los elementos para hacerlo. Y por eso cuando surgen este tipo de personajes, este tipo de individuos que llevan a cabo acciones completamente indefendibles, como incorporar a alguien como Jorge Luis Lavalle, que más allá del caso Odebrecht, si es inocente o no,
La realidad es que él, por su propia formación política, es alguien impresentable, es alguien que no tendría por qué estar en un puesto clave de un gobierno de la Cuarta Transformación, y menos de alguien que abiertamente se dijo una de las más devotas del obradorismo. Entonces me parece que ese mensaje de yo no lo haría, es un mensaje muy claro para todos. O sea, a final de cuentas, yo soy la que va marcando la agenda, yo soy la que va marcando el código moral, yo soy la que va marcando el lineamiento. Y en ese sentido, Claudia Sheinbaum lo dice de manera muy clara, yo no lo haría. Entonces, si había algún interés pragmático de utilizar la figura de Lavalle hacia el tema Lozoya, también lo desvirtúa porque manda el mensaje de que ya estuvo. Ya estuvo bien de estar aceptando o estar tocando este tipo de acuerdos que tarde que temprano van a afectar precisamente la credibilidad del movimiento, y que a pesar de que Laida Sansores insiste e insiste con ese tema, pues me queda claro que esa misma postura de la doctora Sheinbaum termina por evidenciarla, y termina por evidenciar a Monreal, termina por evidenciar al propio Adán, y también en el caso del Infonavit al propio Alejandro Murat. Aunque la doctora nos haya dicho no es político, el chiste que denuncies un fraude de ese tipo pues pone sobre la mirilla a varios personajes que aun cuando están de este lado, sabes perfectamente bien que tienes que mantenerlos perfectamente agarrados para que no se conviertan en un problema, ¿no? Creo que quizá ese es el principal desafío y ese es también el principal pendiente de la cuarta transformación en este momento, mi querido Jesús. Construir un poder absolutamente democrático, construir, terminar de construir un movimiento profundamente democrático y no sacrificar en el trayecto ni la ética, ni los principios, ni la autoridad moral con la que este movimiento llegó al poder. Y me parece que ese desafío, en cierta medida, es quizá una de las agendas más urgentes que debemos plantear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque asumámoslo, querámoslo o no, México sigue siendo un país profundamente presidencialista. Ujú. Y Sí, en de ese acuerdo. sentido, no hay manera de que otra figura, desde otro polo de poder, se establezcan las directrices éticas, morales y de principios que deben regir a la cuarta transformación. Yo creo, a reserva de ser criticado por eso, que la presidenta de la República, más allá de que es la presidenta de todos los mexicanos, también debería formar parte de de esta dinámica de marcar la pauta ética y moral a quienes están en el movimiento de la cuarta transformación, a quienes están en su gobierno y a quienes están en la esfera del movimiento que la llevó al poder. Porque si no lo hace ella, nadie más lo va a hacer, ya lo vimos. Así es. Ya lo vimos con Laida, ya lo vimos en algún momento con otros y otras que han intentado irse por la libre. Monreal mencionabas tú, que bueno, pues ese ya no tiene ningún remedio. Justo el propio Gerardo Fernández Noroña, algunos gobernadores. Me parece que sí es importante que sea ella también, la vida cuenta también de su congruencia y su estatura moral personal. Quien debe plantear este camino y quien debe plantear esta ruta. No creo, por ejemplo, que los liderazgos en el partido tengan la capacidad de llevar a cabo esta tarea. No creo que los liderazgos en el movimiento, incrustados en el gobierno, en el legislativo, etcétera, tengan posibilidad de hacerlo. Me parece que debe ser ella y que puede ser ella, por supuesto, cuidando siempre la institucionalidad. Oye, para concluir, digo, ya platicamos en cierta forma, lo profundizamos, pero así como en bullets, dirían por ahí, lo bueno, lo malo y lo feo de este 2024. Lo bueno, sin lugar a dudas, la llegada de una mujer a la presidencia de la República. Es lo mejor que le pudo haber pasado al país, porque cambia el paradigma y cambia la noción y cambia la realidad de esta nación.
es un antes y un después histórico que estamos viviendo, que estamos atestiguando y que estamos calificando, pues, por las encuestas que mencionábamos, como altamente positivo. Lo malo me parece eh, esta perspectiva de inseguridad que sigue prevaleciendo en el país y que no termina de consolidar la pacificación nacional, la pacificación total de todo el territorio. Una agenda que si va a tardar efectivamente mucho todavía en consolidarse, requiere, requiere de avances notorios, evidentes y enfáticos para que podamos pensar que la cuarta transformación va a ofrecernos el cumplimiento de la promesa de construir una paz duradera y total en el país. Y lo feo, sin lugar a dudas, es la absoluta y total aniquilación de los grupos opositores. Que estemos, después de 80 días, prácticamente ignorando todo cuanto hace la oposición, todo cuanto dice la oposición, y que desconozcamos realmente quién es la cabeza visible en el otro lado del espectro, nos habla de un problema muy grave, muy grave para, para el país. La falta de opciones políticas, ideológicas, atendibles, eh, fuertes, sólidas, con personas honestas, con personas que sean dignas de confianza o por lo menos de respeto, y que no tengamos hoy ni siquiera la posibilidad de enunciar una sola cualidad en las oposiciones. Me parece que el escenario para ese ámbito es oscuro, feo, feísimo, y no es bueno para nadie. Como siempre, mi querido Luis Guillermo, un placer platicar contigo, aprender de ti. Y de verdad, hermano, te mando un abrazo enorme, que te la pases muy bien, que tengas una Nochebuena sensacional, una mejor Navidad. Y si no nos vemos antes o nos mandamos mensaje antes, un excelente año nuevo, querido. Permíteme a través de tu canal, mi querido Jesús, enviarle a tu audiencia, a tus seguidores, a tus seguidoras, a la gente que sigue tu espacio, mi más sincero deseo de que estas celebraciones de fin de año, la Navidad, el Año Nuevo, sean un momento para reflexionar sobre el camino que llevamos andado y las muchas fortalezas que tenemos como sociedad y compartirles mi deseo de que 2025, el próximo año, sea un año de éxitos, de salud, de prosperidad, de bienestar y de transformación. Que no falte en ninguna mesa el pan, que no falte en ninguna casa la esperanza, mi querido Jesús, y que Así es. sigamos construyendo juntos, juntas, este hermoso país que se merece lo mejor y a esta hermosa sociedad que se merece también lo mejor.